Bien, esta es una clase que vamos a tratar de dar teniendo en cuenta dos puntos, si quieren. El primero, entendiendo que no vamos a ver todo lo que concierne a estos dos temas. El que quiere investigar va a ver algo más en el apunte, no vamos a decir todo lo del apunte, y encima hay muchísimo para investigar, que el que quiere investigar le va a hacer muy bien, ¿sí? Va a ser muy bien. En segundo lugar, que la idea es que podamos entender que esto es un método, mucho de lo que vamos a hacer es un método para poder entender, para poder esclarecer muchas de las dudas que tenemos y que a través como algo sistemático, nos ayuda a entender lo que Dios quiere decir en la Biblia, ¿sí? Específicamente en el tema que vamos a hablar hoy, que es las profecías y la apocalíptica. Entonces vamos a comenzar, ¿sí?, con el tema, pensando esto, ¿qué es una profecía? Antes de leer el apunte, ¿qué es una profecía? A ver, ¿quién me puede decir en breves palabras qué es una profecía? No es algo ajeno a las iglesias solamente, es decir, ¿qué es? Algo que va a pasar, muy bien, ¿qué más? Bien, ahora vamos a ese punto, bien. Bien, algo que va a pasar está perfecto porque estamos hablando de algo futuro, del momento que fue escrito, algo futuro, ¿no? Del momento que fue escrito, ahí vamos aclarando algunos puntos. Y concierne, cuando hablamos como decía Mauri, del punto de vista bíblico, estamos hablando de un contexto en el que Dios habla, da un mensaje a un pueblo, a una persona o a un contexto, ¿sí? Contexto presente de ese momento donde se fue hablado ese mensaje y hacia el futuro probablemente, ¿sí?, según el contexto de lo que vamos a ver. Ahora que entendemos cómo es esto, ahora vamos a ir un poquito a esclarecer algo. Para hablar de profecía tenemos que hablar de qué es decir, qué concierne la profecía. La profecía tiene dos partes, ¿sí? Habla de un profeta, es un mensajero, esa es la primera parte, y la segunda parte habla de un mensaje, que es la profecía en sí, ¿sí? Para haber profecía tiene que haber un mensajero y tiene que haber un mensaje, ¿sí? Algo que parece tan sencillo, a veces eso tan sencillo nos ayuda a entender un poco más algunos pasajes de la Escritura para saber si son o no profecías, ¿sí? Eso es algo que ayuda bastante. Y vamos a leer un pasaje allí en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4 al 10, para entender un poco más cómo eran o cómo fueron escritas estas profecías, ¿sí? Jeremías, un siervo de Dios, que Dios utiliza como mensajero para dar un mensaje. Y más allá del mensaje en sí, que no vamos a ver hoy, vamos a entender cómo Dios se comunicaba y le hablaba a sus siervos, o una forma de ellas. Dice el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo a Jehová, a Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este pasaje que leímos es una muestra de cómo Dios daba esas profecías, ¿sí? Lo dije en tiempo pasado a propósito, tiene un contexto, después vamos a ver más adelante, pero entender que Dios hablaba de esta forma. Dios ponía palabras en la boca de las personas para que den un mensaje. Y a lo largo del Antiguo Testamento especialmente vamos a ver un montón de esas formas que Dios hablaba a través de personas escogidas, elegidas. Muchos de ellos eran personas intelectualmente preparadísimas, otros de ellos no tanto, pero Dios utilizó a cada uno de ellos para dar un mensaje. Y ese mensaje tenía un contexto presente, pero también tiene un contexto futuro.
en algunos de ellos, como Jeremías, lo utilizó para mostrarle al pueblo de Israel que estaba en desobediencia. Y fíjense que, que Dios extiende ese mensaje, en esto que hemos leído, no solamente al pueblo de Israel en ese tiempo, sino que también lo hace hacia adelante, ¿sí? Hacia las naciones que tenían alrededor y hacia adelante. Y fíjense que el mensaje de Dios es claro, y es claro lo que Dios le pone a Jeremías en la palabra. El mensaje es para destruir, y cuando habla de destruir aquello que estaba mal, para derribar aquello que estaba mal formado, pero también para edificar y construir. El mensaje de Dios es para quitar lo malo y poder establecer algo bueno, ¿sí? Una característica que tienen las profecías es eso, es decir, Dios tiene que decir algo que va a pasar de manera que las personas se den cuenta de que lo que están haciendo está mal. El mensaje de Dios es para que se revele aquello que está mal, se esclarezca aquello que está mal, para después hacer algo que está bien, para restablecer la comunión con él, ¿sí? En Números 11:29, Moisés, uno de los profetas, algunos quizás no lo tengan entendido como un profeta, sin duda fue un profeta de Dios, de los más importantes, y Dios mismo habla de él diciendo que como él iba a levantarse uno más, ¿sí? En el futuro. Y aquel que iba a levantarse era el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Allí en Números 11:29 se nos esclarece algo de esto, ¿sí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, decía Moisés. Y la idea era que todos entendiesen y escuchasen la voz de Dios. Y quizá nos podemos ir al tiempo presente hoy, y hoy tenemos la palabra de Dios. Tenemos la profecía de Dios, en la cual también nos podemos apoyar. Y podemos ser esa voz a través de la palabra de Dios que puede esclarecer, que puede mostrar aquello que está mal y que puede cambiar para algo bueno, para algo acorde a lo que Dios quiere. Dentro de lo que son los profetas, nosotros acabamos de hablar de profetas personas, ¿no? Bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento se nos habla de que había comunidades de profetas, escuelas de profetas. Ahí en Primera de Samuel encontramos algunos pasajes que hablan de esto. En Primera de Reyes también encontramos algunos pasajes, no los vamos a leer, pero para entender que no solamente era una persona, podía ser una persona, sino que podía haber un grupo de personas. Ahora, en el contexto específico de dar un mensaje de Dios, cuando hablamos de estos grupos se dedicaban más que nada a la alabanza, al reconocimiento a Dios, a decir de Dios lo que Él representaba, ¿sí? Para también no confundir, sino entender que quizás se llamaban profetas o se les llamaba profetas como escuela de profetas, pero quizás no estaban diciendo profecías, ¿sí? Quizás a través de la alabanza podían decir cosas buenas de Dios, pero no estaban hablando de una profecía en sí, en particular para un pueblo, para una nación o para un mensaje específico de un lugar, de un tiempo. Ahora, cuando hablamos de profecía, ¿cuál es ese mensaje? Los profetas denunciaron a Israel, denunciaron reyes de Israel las cosas malas que hicieron. Ese era el contexto de lo que los profetas en el Antiguo Testamento, o muchos de ellos, dieron ese mensaje. Se enfrentaron contra reyes, contra personas importantes, por solamente decir el mensaje de Dios. Se enfrentaron contra pueblos, contra su propio pueblo y también contra otros pueblos. A veces con palabras, con mensajes de pocas palabras, a veces con mensajes muy extensos, y ahí encontramos un poco el contenido de lo que se llaman profetas menores y mayores, pero más allá de esa distinción, el mensaje de Dios era importante para todos y todo el mensaje era importante. Si vemos solamente la profecía de Jonás, libro de Jonás, 4 capítulos escritos, vemos la profecía, lo único que dice Jonás es: pasa por el medio de Nínive, más allá de todo el contexto de él, de su relación con este oficio. Cuando él llega a Nínive, pasa por la ciudad, ¿y qué es lo que dice? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que dice Jonás? El mensaje era ese: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No está diciendo nada, es decir, solamente esas palabras. Ahora, con solo esas palabras, gracias.
con solo esas palabras, podemos ver que Dios no eran palabras de hombre. Si eran palabras de hombre, seguramente esas palabras no hubiesen sido oídas. Ahora, esas palabras tan simples tenían la profundidad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo tanto que con solamente esas palabras las personas en ese tiempo, en ese momento, cambiaran de actitud. ¿Sí? Dice que el pueblo se arrepintió. ¿Sí? Vemos que Nínive se arrepintió, una nación que era de muchas maldades, muchas personas malas. Bueno, cambiaron su actitud. Sí, sí, sí. La forma, sin duda, cuando Dios habla, es decir, no importa quiénes seamos nosotros como transmisores, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es decir, quiénes seamos como transmisores, no importa, Dios habla. Y cuando Dios habla, es decir, es su palabra, ¿no? Ahí está la diferencia de cuando Dios da un mensaje y cuando los hombres dan un mensaje. ¿Sí? El ejemplo de Jonás es grandioso por todo, porque era contrario a todo Dios y Dios igualmente lo utilizó y el mensaje se dio y el pueblo se arrepintió. Bien. Profecía, ¿sí? Seguimos. Ese mensaje podía ser para cambiar las naciones, podía ser para cambiar la desobediencia de esas personas, para poner juicio o amenazas de juicio, para dar bendiciones, ¿sí? Porque al pueblo de Israel también Dios profetizó de la bendición que iban a tener. Por supuesto estaba en el contexto de decir, si ustedes se arrepienten, si ustedes obedecen mi voz, van a cambiar. Y por supuesto que el Antiguo Testamento está lleno de profecías hablando de la llegada del Mesías, ¿no? Cuando las personas oían de la maldad y oían de lo que pasaba, sin duda entendían que algo mal estaba pasando, que algo que tenía que cambiar. Bueno, en reiteradas ocasiones, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es anunciada la profecía de la llegada del Mesías. A través de distintas personas, no de una, de dos o de tres, de distintas personas, de distintas maneras. En medio de muchos mensajes, Dios habla y habla para anunciar la llegada del Salvador. El pueblo de Israel todavía sigue pensando en esto y sigue pensando en que esa venida va a llegar. Y es verdad, un día va a llegar, un día nos llamará, un día vendrá a reinar, un día lo vamos a ver cara a cara. Ahora, esa llegada se cumplió en el contexto de lo que decían las profecías del Antiguo Testamento en la llegada de la salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y podemos ver un montón de pasajes ahí en Joel, hay pasajes, el 2.32, se nos habla un poco de esto, de esa llegada del Mesías, de la salvación, llegada de salvación. Ahora, los profetas, las profecías son declaraciones inspiradas por el Espíritu, ¿sí? También tenemos que entender eso, que Dios a través de su Espíritu inspiró a las personas para poder dar ese mensaje. Cuando vamos, esto es en el Antiguo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios habla a las personas y se nos relatan profecías en el Nuevo Testamento y no podemos dejar de hablar de Pablo, que habló de profecías, no podemos dejar de hablar de Pedro, no podemos dejar de hablar, por supuesto, de Juan a través del Apocalipsis, que se nos hablan de profecías, se nos hablan de hechos futuros, ¿sí? Para el tiempo donde estaban, que algunos de ellos ocurrieron, y para el tiempo de hoy, que algunos de ellos todavía no han ocurrido. Y esto es lo que a veces nos tenemos que distinguir, tenemos que entender. Entonces, para poder ver esto, salteándome alguna cosita más, vamos a ir a anunciar algunos elementos que son importantes para entender en cuenta qué es una profecía o cómo se hace una profecía, cómo es una profecía. Fenómenos proféticos, ahí puso algunos puntos para entender, dice, el principio de equivalencia. ¿Qué significa el principio de equivalencia en un fenómeno profético? Son los eventos futuros en términos de los primeros lectores, de quienes lo leyeron primero, ¿sí? Es decir, esos eventos eran importantes para las personas que estaban ahí escuchando la voz del profeta, que leyeron los escritos del profeta de ese momento, y ese equivalente o esa equivalencia llega
hacia estos tiempos, ¿sí? No es que la profecía cambia, para nada, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Lo que queremos decir es que eran equivalentes esos eventos para las personas de ese tiempo en los que fueron escritos como para hoy, ¿sí? Estamos hablando de profecías no cumplidas, ¿sí? Para entender el contexto. El cumplimiento en etapas, ¿sí? Hay profecías que son cumplidas en etapas. Puede ser, y leemos en muchos de ellos versículos, que a veces es muy difícil entender y hay que pedirle sabiduría a Dios, que en el mismo versículo hay algunos eventos que se cumplen en 2 etapas, ¿sí? Uno de los que más conocidos, después vamos a leer algo, en un mismo versículo se habla de la venida de Cristo y capaz que con dos enfoques, en el mismo versículo está hablando de 2 acontecimientos, de la venida de Cristo como Salvador y la venida de Cristo como aquel día que va a venir a juzgar. Y a veces estas distinciones cuestan mucho entenderlas porque hay que leer el contexto. Después vamos a ver algunas herramientas, las vamos a mencionar nada más. Bien, y también hay profecías de doble cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que hay 2 cumplimientos. ¿Por qué hay 2 cumplimientos? Porque se hablaron del pasado, de un acontecimiento en el pasado que ya ocurrió, pasado para nosotros, que ya ocurrió, futuro para el momento que fue escrita, pero que también se cumplirá, y no es que se cumplirá por segunda vez, sino que es parte del mismo acontecimiento en forma futura, ¿sí? Dios redimirá al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel. Bueno, ese acontecimiento es pasado para nosotros, futuro para cuando fue escrito, pero también será futuro para el tiempo que es la segunda venida de Cristo. Cuando vemos todos estos fenómenos, y la forma de estudiarlo es una forma sistemática, así, de mirarlo, nos muestra, nos da a conocer, nos da a entender un poquito más la profundidad y conocemos un pedacito así de un mundo, ¿no? Porque estamos tratando de entender lo que Dios escribió, algo tan difícil de entender porque es palabra de Dios. Y digo esto para entender, no buscarle nosotros la explicación, sino buscarle nosotros el conocimiento de Dios, sino buscar nosotros el conocimiento de Dios. Ahora, algo que está bueno ver para entender también qué es una profecía. Vamos a ver, hay 3 puntitos ahí, o 4 puntitos que hablan de el contenido y la estructura de una profecía, ¿sí? Y a través de esto podemos ver también de poder distinguir qué es o no una profecía. Primero que la profecía, cuando se habla de profecía, y especialmente en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar, vamos a ver la autoridad de la palabra de Dios. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, vamos a ver, así dice Jehová, así ha dicho Jehová, así habla Jehová, o por esto habla Jehová. Frases que al principio de la profecía demuestran que lo que va a decir el profeta, el mensajero, no es palabra de él, sino que es palabra de Dios. Y que Dios va a comunicar. Y lo que sigue después de eso es palabra de Dios. No es una interpretación, algo que el mensajero trató de darle algún significado y nada de eso. Es palabra de Dios. En primer lugar, la autoridad de la palabra de Dios. En segundo lugar, y en muchos de los acontecimientos que hablan de las profecías, hay una denuncia de pecado. Si vamos a los libros del Antiguo Testamento, vemos en casi todas las profecías Dios hablando y diciéndoles a quienes van destinados el mensaje que habían pecado, que habían desobedecido a Dios, que se habían apartado de Él, que le habían abandonado. Y en algunas de esas ocasiones, ese mensaje tiene que ver con que mostrarles que se habían apartado y que no se habían dado cuenta que se habían apartado. Si vamos al libro de Malaquías, encontramos un montón de esa forma de escribir en la que Dios mismo, a través de Malaquías, les tiene que decir: ustedes me habéis robado, y el pueblo pregunta: ¿y en qué hemos hecho esto? ¿Y en qué hemos hablado de esta forma? Bueno, Dios les tiene que esclarecer, porque evidentemente sus ojos por el pecado no se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo. Ahora, también ese mensaje va directo a pueblos o a personas que estaban haciendo lo malo y que sabían que estaban haciendo lo malo. Y el mensaje profético va en contra de esas personas
para mostrarles que lo que estaban haciendo estaba mal. Y ellos sabían que estaba mal y tenían que convencerse de que lo que estaban haciendo estaba mal. Bien, también mucho de esto también habla de proclamación de juicio divino. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios les avisa que si siguen, que continúan en eso malo, el juicio de Dios iba a caer sobre ellos. En algunos casos, para los que la profecía era para un tiempo presente, para el tiempo que se escribió, ese juicio era para decirles arrepiéntanse ustedes. Pero también se nos habla de muchos de estos que se habla hacia futuro, ¿sí? Y le está diciendo a pueblos y a naciones que se arrepientan porque va a venir el juicio de Dios. Hablando de un tiempo futuro, para los que estaban escritos, en algunos casos podemos decir o inferir que en algunos de esos casos sea algo cumplido, pero también podemos ver a futuro, y esto sí nos concierne a todos como personas de este mundo, saber que Dios un día va a traer juicio a la tierra, ¿sí? Va a juzgar a la tierra. Y esto nos habla también de que esa profecía no se cumplió y que va a llegar, y que ese juicio es verdadero, y que Dios va a aplicar el juicio ese sobre este mundo. Pero también toda profecía, y esto es en toda profecía, hay un anuncio de salvación. ¿Sí? Dios promete salvación. ¿Sí? Por eso es una profecía, lo que tiene de bueno Dios, que Dios se anticipa y a través de esto da el mensaje para que las personas puedan arrepentirse, para que las personas puedan cambiar de actitud, para que podamos cambiar de actitud. ¿Sí? Dios siempre es un Dios de amor, es un Dios de salvación. Dios siempre da algo, da salvación para que aquel que la quiera tomar, aquel que pueda entender, pueda cambiar y pueda recibir de esa salvación. Esto que sigue ahora lo vamos a leer por arriba nada más, se llama Principios de la Interpretación Profética, de la Profecía, perdón. Esto nos va a ayudar, y les digo por qué también lo puse a propósito, para poder entender. Nos va a ayudar no solamente por las profecías que leamos, sino también muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nos ayuda a entender un poco más cómo debemos leer la palabra de Dios. ¿Sí? En primer lugar, cuando leemos una profecía, y vuelvo, lo hago abarcativo al pasaje que leamos, hay que entender el contexto, el trasfondo del libro, cuándo fue escrito, aproximadamente cuándo fue escrito para entender ese contexto, y quién es el autor. El autor, cuando hablo de autor, hablo de quién escribió el libro en la palabra de Dios. Estamos de acuerdo, y esto es un tema solamente de repaso, entender que cuando hablamos de escritores, no estamos omitiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Estamos diciendo, y esto lo hemos visto ya, cuando hablamos de inspiración, hablamos de que Dios utilizó a personas que reflejen escritos que después fueron compilados como el canon bíblico, lo que hoy tenemos como la Biblia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué entender quién era el autor? ¿Por qué entender quién era el contexto histórico? Porque así vamos a entender el pasaje, vamos a entender por qué fue escrito eso y para quién fue escrito eso. Nos va a ayudar a tener más luz. Prestar atención en el contexto, ¿sí? El contexto en que fue escrito. No vamos a profundizar en esto, pero es el contexto. Esperar un lenguaje figurado. ¿Qué significa un lenguaje figurado? Que no todo lo que leamos va a ser literal, ¿sí? Algunas cosas van a ser figuras. Y algo que me ayuda a entender un poco más esto de las figuras, pensemos que cuando vemos el contexto en el que fue escritas muchas de estas profecías y en el tiempo en que fueron escritas muchas de estas profecías, muchas cosas del presente, de hoy, no estaban en ese tiempo. ¿Está bien? Entonces, cuando vemos el libro de Daniel y vemos algunas de las figuras que él pone, eran figuras que él entendía por su mente, por el tiempo donde vivía, que estaba viendo y las transcribe en el libro de Daniel de forma de dar el mensaje. Ahora, no significa que cuando veamos, y pongo el ejemplo,
no quiero confundir, lo pueden buscar en el libro de Daniel, el capítulo 7 al 12, van a encontrar, habla de una rueda, ¿sí? Y habla de algo que tenía ojos. Bueno, todo eso era en el tiempo que estaba Daniel escribiéndolo y que lo veía. Ahora, ¿eso a futuro va a ser así o será así? Bueno, no lo sabemos porque no estamos en el contexto. Sí, lo que eso produce o lo que eso ocasiona o lo que eso significa, ¿sí? Son figuras que el autor bíblico inspirado entendió lo que veía, pero lo entendió como una figura de tal forma de transmitir el significado, no el elemento físico, ¿sí? Sino el sentido figurado de lo que estaban viendo. No olvidemos que también hay muchas expresiones exageradas a través de sentido figurado, y para poder dar el significado se utilizan esas imágenes figurativas. También hay muchas de las profecías que fueron escritas con lenguaje poético. ¿Qué significa esto? Que a través de una rima, a través de una estructura poética, dieron un mensaje profético. Y esto también significa, para todos, para que podamos entender, de que lo que tenemos que buscar no es la literalidad de eso, sino tenemos que entender la figura o el significado de lo que significa esa figura, ¿sí? Distinguir entre profecía condicional e incondicional. Bajo ciertas condiciones, esa profecía se iba a cumplir. Bajo las condiciones de Dios, esa profecía se cumple sí o sí, ¿sí? Y ahí cuando hablamos del juicio de Dios, se va a cumplir sí o sí, a pesar de las personas, a pesar del conocimiento de las personas, el juicio de Dios se va a cumplir sí o sí. Por último, hay más puntos, pero por último, entender la diferencia entre profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento es una cosa, cuando hablamos en el Nuevo Testamento es otra. ¿Por qué la distinción? Porque muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. De hecho, algo que da autoridad para poder explicar muchas de esas profecías, es decir, como fue escrito en el pasado, hoy es el momento. Y si quieren, para nombrar algunas, vemos a Pedro en el pórtico de Salomón dando el mensaje y dando luz de lo que habían escrito los antiguos, que habían escrito los profetas anteriores. Hoy se daba cumplimiento. La palabra de Dios era anunciada, ¿sí? Contexto, Pedro y los discípulos dando un mensaje en el que se convirtieron más de 3.000 personas. Con esto podemos ver que Dios en su tiempo da cumplimiento a esas profecías, ¿sí? Cuando vemos el mismo Señor Jesucristo que abre el libro del rollo y lee en Isaías 6, dice que hoy se cumple ese tiempo, ¿sí? De la palabra que estaba diciendo. Que está diciendo que el Señor, la salvación había llegado, que el ungido, el Mesías, había llegado. El mismo Señor Jesucristo lo da. Y vemos, se reafirma que esa profecía ya tuvo cumplimiento, ¿sí? No es que va a tener cumplimiento, ya tuvo cumplimiento a través de Jesucristo ahí en Mateo, ¿sí? Ahora, podemos, teniendo estas herramientas o abarcando estas herramientas, podemos ver un poco más qué significa de cómo interpretar la profecía. En algunas partes del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento son citadas algunas partes del Nuevo Testamento son citadas del Antiguo Testamento, como dijimos antes. En ejemplo, en Mateo 2.13 habla de eso, y fíjense, y vamos a leerlo, Mateo 2.13, y vamos a leer Oseas 11.1. Mateo 2.13, quien lo tiene lo puede leer, así me ayuda con la voz un poco. Mateo 2.13. Bien, ¿quién puede leer Oseas 11.1? Oseas 11.1.
Bien. Muchas personas interpretan la conexión entre el acontecimiento de Oseas 11.1 que leímos recién con el que leyó Noelia de Mateo 2.13 al 15. La realidad es que la mayoría, sí, o los que interpretan tratan de decir que esto no es lo mismo porque está hablando de que el contexto donde está Oseas hablando, está hablando a Israel, ¿sí? Y está hablando a Israel como hijo de Dios, al pueblo de Israel como hijo de Dios. Entonces, hay veces que para poder interpretar hay que leer el contexto y sin duda muchas veces nos ayudan algunas personas, algunos escritores, comentaristas que nos pueden dar a entender un poco más de esto, ¿sí? Para poder entender y no confundir. Ahora, la pregunta es, ¿esto cambia, esto que leímos recién, cambia el sentido de la profecía de ese momento? No lo cambia. Es decir, para el momento que fue escrito en Oseas, fue escrito para el pueblo de Israel como hijo, para decirle de una forma cariñosa, a ustedes, hijos, hijitos míos, yo los traje, y pensando en la esclavitud de Egipto, ¿sí? Ahora bien, cuando vemos esto, nos llama la atención que quizás muchas veces hemos leído algunos pasajes e interpretado algo que quizás no era lo correcto. Bueno, para poder entender un poco más esto, y nos ayuda mucho más, es la oración. Que nosotros podamos tener un tiempo de oración cuando leemos la Biblia para poder interpretar no solamente la Biblia que estamos leyendo, sino lo que escuchamos de ella. Otras opciones para interpretar las profecías. Los autores del Nuevo Testamento citan varias veces el Antiguo Testamento. Es una forma una manera retórica en el sentido de afirmar un cumplimiento profético. A veces una sola profecía incluye varios sucesos, como dijimos antes. La primera y segunda venida de Cristo es un ejemplo. Algunos intérpretes sostienen que la única manera de entender algunas citas del Nuevo Testamento que provienen del Antiguo Testamento es apelar a sensus plenior. Esto es una forma, un sentido, la forma de interpretar el sentido pleno de esa profecía. Es un método, ¿sí? Pero, que es decir, que el Espíritu Santo reveló un significado oculto del que ningún autor humano era consciente hasta que el Espíritu Santo lo reveló. Esto lo que nos ayuda a entender es que de esas profecías que todavía no sabemos que ocurren, ¿sí? O que ocurrieron. Entonces, hay veces que quizás es preferible, esto lo digo en una opinión, es preferible confiar en que Dios es soberano y Dios sí o no, independiente de si cumplió o no la profecía o si se cumplió la profecía, saber que es palabra de Dios y que nos ayude a entender si eso realmente en qué nos debemos ser enseñados de esa profecía. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Buscar la manera de entender que Dios lo escribió no solo en su soberanía, sino para que nosotros también lo podamos entender y que Dios pueda ser el que nos esclarezca esto. ¿Sí? Voy a pasar por alto lo que es la variedad de profecías cercanas, escatológicas, profecías próximas, inmediatas. Y quisiera ir a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo práctico, ¿sí? Que vamos a ir todos al libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 al 32, ¿sí? Libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Quien lo tiene lo puede leer en voz alta, bien fuerte.
Bien. Juan lo leyó en la NTV, ¿no? Bien. En la 60 no es muy diferente, sí, no lo van a muy diferente, pero sí está bueno pensar piensen que cuando se escribió esto no había ni capítulos ni versículos, ¿sí? También tenemos que entender ese contexto. No había ni capítulos ni versículos, pero los capítulos y los versículos, y en este caso en particular, nos pueden ayudar a entender un poco más. Vamos a tratar de leer de nuevo, ahora que ya leímos todo el contexto, vamos a leer, o casi todo el contexto, vamos a leer los dos primeros versículos, 28 y 29. ¿Quién se anima a leerlo? Otra persona. 28 y 29 de Joel 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los cielos y sobre la selva derramaré mi espíritu en aquellos días. Bien, hasta ahí. Si nos leemos bien, no tenemos mucho tiempo, pero solamente para poder entender estos dos primeros versículos de estos 5 que leímos, nos hablan de un acontecimiento, ¿sí? Y podemos decir que este acontecimiento tuvo o no cumplimiento. A ver quién me puede dar una opinión. ¿Tuvo o no cumplimiento? En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Tuvo o no cumplimiento este acontecimiento? Suena a Pentecostés, ¿recuerdan? La llegada, la venida del Espíritu Santo lo vimos, ¿sí? Bueno, este acontecimiento, por lo que vemos, por lo que entendemos en el contexto, ya tuvo cumplimiento, ¿sí? Vamos a los versículos 30 y 31. ¿Quién lo puede leer también en voz alta? Bien, para poder leer estos dos versículos hay que conocer por lo menos algo del contenido que hay en Apocalipsis, ¿sí? Para poder entender. Si leemos en Apocalipsis vamos a encontrarnos en los capítulos 17, 18, 19 mucho de esta información, ¿sí? Casi textual de lo que leímos recién. Bueno, este acontecimiento de estos dos versículos entendemos que es algo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Fíjense, en 4 versículos, 2 acontecimientos bastante diferentes, que si lo leo de corrido, casi lo puede interpretar como que es lo mismo, y no sucede todo en el mismo momento, ¿sí? Versículo 32. ¿Quién lo puede leer? Bien, este acontecimiento tuvo o no cumplimiento ya. Actos 2 o Hechos 2 es lo mismo, ¿sí? Sí, podemos decir que tuvo cumplimiento, ¿sí? Y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Y este es un acontecimiento que ya no es algo que pasó solamente y ya se cumplió y ya terminó. No. Es un acontecimiento que sigue transcurriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando anunciamos el mensaje de salvación y una persona se convierte, está dentro de este versículo, ¿sí? ¿Sí? Porque entiende, porque conoce y es salvo. Y no es que será salvo, es salvo, ¿sí? No vamos a explicar esto, ya lo hablamos en otras clases anteriores, pero entender que la salvación llega al momento que nosotros reconocimos a Jesucristo como Salvador. Es el momento que llega la salvación. Bueno, fíjense, estos 5 versículos hablan de una profecía, Joel, y pensemos que esto fue escrito antes de la llegada de Jesucristo, el libro de Joel. Estos 5 versículos hablan de 3 tiempos diferentes, ¿sí? Uno que es de un cumplimiento de un momento, el segundo que también de un cumplimiento de un momento pero futuro, y otro que de un cumplimiento constante, ¿sí? Que comenzó, pero que va a tener una culminación en algún momento, pero trasciende a lo largo de los años, ¿sí? A lo largo de los siglos. Esto nos habla de que cuando leemos la palabra de Dios tenemos que buscar el significado, tenemos que leerlo, entender, leer el contexto, leer quién es el autor,
para poder entender y dónde se relaciona esto que leímos con el pasado, presente, futuro, ¿sí? Es un ejemplo. Vamos a ir al segundo punto del día, apocalíptica. Nos queda, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Apocalíptica. Y solamente la introducción ya la menciono en el apunte, pero es lo que Mauri nos había explicado cuando empezamos con el tema. Apocalipsis, estamos hablando de revelación, es decir, el significado de la palabra es revelación, y es lo que Dios nos quiere mostrar o dar a conocer, ¿sí? La característica de la apocalíptica tenemos que verla como la expectativa de la irrupción de Dios en la era actual, ¿sí? Y cuando hablamos de Apocalipsis, no vamos a analizar el libro, eso tendremos tiempo más adelante, pero sí pensar de que Dios da un mensaje, ¿sí? Como una profecía, pero da un mensaje específico para un tiempo, tiempo final. Y la idea de introducir la profecía es para nombrar, en comparación con Apocalipsis, con la apocalíptica, es nombrar que lo anterior tuvo tiempos de cumplimiento pasado, muchos de esos, y que también tendrán cumplimiento futuro, pero cuando hablamos de Apocalipsis hablamos de un cumplimiento futuro, ¿sí? Por supuesto que hablo, si yo quiero mostrar del capítulo 4 en adelante, el capítulo 3 para atrás de Apocalipsis, estamos hablando de otro contexto que después vamos a tratar de decir una pequeña cosita nada más y que después lo vamos a estudiar seguramente. Pero habla de la expectativa de la irrupción de Dios. Dios se mete en la historia, se mete en un momento para poder dar un mensaje. Y ese mensaje tiene una acción de Dios, un acto de Dios sobre, que tiene un efecto sobre la humanidad, sobre las personas. El uso de un mediador o mediadores angelicales para comunicar. Y cuando hablamos de Apocalipsis, más allá que los vemos a Juan escribiendo, ahí en la isla de Patmos, escribiendo el libro, vemos ángeles que interceden o que hablan con él para poder dar a conocer el mensaje o lo que va a venir, o explicarle lo que está viendo. También vemos lugares celestiales, ¿sí? El Apocalipsis nos habla de lugares celestiales maravillosos, que a través de figuras, vuelvo a contar la figura, a través de figuras se nos da a conocer algo que a veces no podemos entender. Muchos de esos son figuras y muchos de esos son cosas reales, ¿sí? Pensemos algo que omití decir antes, pensemos que la apocalíptica es un sistema de escritura que está también basado en la poesía, ¿sí? Por eso también tenemos que interpretar, cuando leemos el Apocalipsis, algunas formas de escritura que tienen que ver con figuras o exageraciones, ¿sí? Pero no significa eso que no tengan el significado que corresponde, ¿sí? No estoy diciendo con esto que algo que, bueno, Dios en sentido figurado va a destruir la creación, la tierra. No, estoy diciendo que lo va a destruir y quizás de la forma que lo vemos, muchas de esas cosas tenemos que entenderlas de forma figurada, pero para entender el significado de lo que significa cómo Dios va a actuar, ¿sí? Podemos ver que hay visiones o sueños altamente simbólicos que describen realidades espirituales y ocultas y las futuras intervenciones divinas. Es decir, no solamente que interviene Dios en un momento, sino que lo hace en varios momentos de ese estado final o ese momento final. Podemos ver que la apocalíptica, como las características doctrinales, podemos ver que a las personas, a quien lo lee, le genera pesimismo, ¿no? Porque, claro, ver una tierra destruida, ver cosas de juicio de Dios cayendo sobre las cosas, por supuesto que nos llama a eso, nos hace pensar eso. Pero también tenemos que pensar que la salvación viene de parte de Dios, ¿sí? Y a pesar del pesimismo que lo podemos llegar a ver cuando leemos
también tenemos que saber que hay una esperanza. Para quienes hemos creído en Jesucristo como Salvador hay una esperanza. También hay que pensar que en el dualismo temporal, ¿qué significa esto? Es decir, que lo que estamos viendo sí es presente o futuro. Y acá podemos ver un poco Apocalipsis capítulo 2 y 3. Nos habla del mensaje a las iglesias, ¿sí? A las 7 iglesias de Asia. Tema que hemos estudiado hace un tiempo en los jueves acá. Y pensar de que muchos comentaristas hablaron de que esas iglesias fueron históricas y que eso sucedió en esas iglesias. Otros comentaristas dicen que eso sucede a lo largo del tiempo, y otros hablan de que esto va a suceder. Yo me quedo con la interpretación de una persona que escuché hace muchos años, que ya falleció, que una vez lo explicó en un mensaje, me pareció muy claramente. Porque también algunos dicen que esto tiene preponderancia, que la iglesia de Éfeso o el mensaje a Éfeso fue para un tiempo, que el mensaje para Esmirna es para otro tiempo, y como que van trazando los siglos o momentos históricos, teniendo en cuenta que esas iglesias, ese mensaje fue para esos tiempos y que la iglesia fue transformándose en cada una de esas iglesias nombradas de esa misma forma. Ahora, esta persona, lo voy a nombrar, Roberto Ochoa, una vez hablando de Apocalipsis, lo que nombraba es decir, las iglesias tienen temporada. El mensaje de Apocalipsis sobre las iglesias, y ahí hablo del concepto temporal, por eso hablo de este tema, este punto del dualismo temporal, que tiene que ver con que Dios utilizó ese mensaje para hacer que mostrar a las personas que debían cambiar de actitud. Y que si vos estabas en una iglesia donde estaba reinando la hipocresía, o que estaba reinando algo que estaba mal, o veías que algo estaba mal y que era similar y te ayudaba a entender que a través de uno de esos mensajes estaba mal, tenías que cambiarlo, ¿sí? Quizás es una buena interpretación para nosotros para poder entender, si yo sé que hay algo que está mal, bueno, Dios ayúdame a poder cambiarlo. Mirarla a la iglesia, pero en primer lugar mirarme a mí, mirar a la persona, que Dios pueda actuar, ¿sí? Me estoy quedando sin voz ya. Vamos a ver dos interpretaciones. A lo largo de la historia, a lo largo del canon bíblico, encontramos varios escritos apocalípticos, ¿sí? Podemos ver en Isaías 24, en Ezequiel 38 y 39, en Zacarías, en Daniel y en Apocalipsis. Pero quizás los más emblemáticos, los más conocidos son los de Daniel y los de Apocalipsis, ¿sí? Daniel, Antiguo Testamento, y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, en el final del Nuevo Testamento. El de Daniel fue escrito 6 siglos antes de Cristo, ¿sí? También para entender el contexto. Y se describen grandes cambios en el orden mundial. Es decir, lo que está viendo Daniel es algo muy importante, ¿sí? Algunos trazaron a lo largo de la historia, de esta historia, que estos hechos ya o se produjeron, muchos de ellos hoy se han producido. No estamos en esta mañana para analizar eso, ¿sí? Pero sí entender de que Dios ha hecho cosas a lo largo del tiempo y ha dejado señales para mostrar que cosas que van a ocurrir y cosas que ya ocurrieron y cosas que van a ocurrir, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, sí, ahí podemos entender que mucho de lo que vemos es algo que va a ocurrir. También tenemos que entender que el libro de Apocalipsis no es un libro que está escrito en forma cronológica, ¿sí? Es decir, no es que vamos a ver el capítulo 4 con cronología en el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en adelante, ¿sí? El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, guiado por el Espíritu, y ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis se habla de la llegada de Jesucristo, ¿sí? Y cuando vemos en Apocalipsis 5 y 6 ya vemos que el Cordero estaba en el cielo, así que fíjense que no hay cronología, ¿sí? Pero sí entender cada pasaje que Dios está hablando de una forma futura, ¿sí? Hay una parte que la voy a saltear, me parece, no, la voy a nombrar, que es el enfoque interpretativo de distintos libros distintivos del libro de Apocalipsis. Esto lo voy a nombrar nada más para entender un poco
porque el libro de Apocalipsis, ¿por qué es tan interpretado? ¿Por qué es tan discutido, entre comillas digo esto? ¿Por qué tantas personas escriben sobre eso? Por supuesto, como habíamos visto en la introducción de la escatología, que por supuesto a todas las personas nos apasiona saber lo que va a venir, ¿no? A todos nos interesa saber lo que va a pasar. Ahora, muchas personas han dedicado tiempo a buscar información y le han dado distintos enfoques, ¿sí? Un enfoque puede ser el preterista, que los acontecimientos descritos en el Apocalipsis ya han tenido lugar en la mayor parte del primer siglo y poco después. Eso es un enfoque. Otro enfoque puede ser en forma historicista, ¿sí? En forma de historia. El Apocalipsis como si fuera un plano que abarca toda la historia de la iglesia. Otro puede ser un enfoque idealista, que quiere decir que el Apocalipsis como la descripción de las realidades espirituales que aparecen a lo largo de la historia hasta la consumación final. Y ahí habla de toda la historia, ¿sí? No como la historicista, sino como toda la historia. Y la última es la visión del enfoque del libro de Apocalipsis como futurista, que es aplicándole eventos futuros del fin de los tiempos que producen el juicio, de los tiempos que se producen justo antes del regreso de Cristo, ¿sí? Y algunos hablan de esto, del regreso de Cristo en la segunda venida, ¿no? Hay muchos enfoques más y los vamos a ver en las próximas clases, seguramente hay muchas cosas que vamos a ver, pero sí entender de que no se lo puede leer al libro de Apocalipsis de forma lineal, ¿sí? Y decir, bueno, estos acontecimientos, esto va a pasar primero, esto pasa segundo, esto pasa tercero. Sin duda hay relaciones en algunos acontecimientos y se nos marcan, pero no todas son iguales, ¿sí? La idea de esta mañana, y quería concluir con esto, la idea de esta mañana es poder llevarnos en mente que cuando leemos la Biblia, y ahí sí hablo de toda la Biblia, tenemos que saber lo que Dios quiere decirnos. Y para saber lo que Dios quiere decirnos, no solo tengo que leer el contexto, el autor, el pasaje que estoy leyendo, sino también debo pedirle la guía a Dios a través de su Espíritu en oración para que Dios pueda mostrarnos, para que pueda mostrarme qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que me quiere decir con lo que estoy leyendo. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis son libros muy difíciles, hay muchos escritos, no podría decir toneladas de libros escritos para poder transmitir un significado y aún así no se completa. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es profunda, es verdadera y es única.